Perfecto. Muy buenas tardes a todos los suscriptores del canal Reino de María. El día de hoy tenemos un invitado, él es más Robert Calvo. Vamos a hablar un poquito sobre el tema de la apologética católica. Vamos a aprender a defender nuestra fe y a conocer un poquito pues el proyecto y la vida de nuestro hermano Max. ¿Qué tal, hermano Max? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, querido hermano Santiago. Gracias por invitarme a este tu canal y a esta transmisión sobre, bueno, que vamos a hablar un temas muy interesantes que conciernen a nuestra Santa Iglesia Católica. Es un honor y un gusto para mí, pues, de conocerte, porque es la primera vez creo que platicamos nosotros así, de cara a cara, y estar aquí en tu canal. Sí, hablando un poquito sobre no sé si es su proyecto, pero yo he visto que usted tiene un canal de YouTube que se llama Huella Católica y ahí tiene diferentes pues momentos de debates y algunos videos de defensa de la fe. ¿Cómo nació esa idea? ¿Cómo nació ese canal? ¿Es solamente un canal o también es un movimiento de la parroquia? Bueno, es un canal de YouTube. Realmente yo no soy el dueño del canal. El dueño del canal es el hermano apologista Noé Martínez, el cual él fundó este canal. Y yo por ese tiempo, estamos hablando de unos 5 años atrás, 4 o 5 años atrás, este, eh, yo hacía debates en YouTube cuando él se contactó conmigo y me dijo, Max, si quieres haz un debate en mi canal. Y ahí fue cuando yo me integré al canal, pero un canal que estaba empezando apenas. Entonces, digamos que yo fui uno de los cofundadores, aunque no el fundador exacto del canal, pero fue uno de los que inició junto este proyecto junto con el dueño de este canal, Noé Martínez, al cual se sumaron otros apologistas católicos, ahora somos 7. Y la idea del hermano Noé Martínez de fundar este canal es que la persona aprendiera apologética, aprendiera a defender su fe católica. Y como yo soy una persona que considero que se debe de conocer la fe católica y defenderla y transmitirla, pues fue un gusto para mí unirme a este canal, porque a esta iniciativa del hermano Noé, porque ambos teníamos el mismo, por decirlo así, el mismo proyecto, la misma idea de querer comunicar esta idea y al cual se unieron otros apologistas católicos y todos trabajamos juntos con el mismo propósito, la misma finalidad. Sí, ¿cómo nació usted ese interés por la apologética católica? Fíjate que desde que yo estaba en Costa Rica, porque yo soy costarricense, yo vine aquí a los Estados Unidos en 1990, hace 34 años, desde que yo estaba en Costa Rica siempre me gustaron las cosas de Dios. Yo me recuerdo que hace muchísimos años yo rezaba el Santo Rosario meditado, me lo sé de memoria. Siempre me gustó estar en grupos, estuve en la Legión de María en Costa Rica, estuve en un grupo de evangelización que inició en mi distrito San Juan de Dios, ahí en Costa Rica. Eh, Siempre estuve envuelto en las cosas de Dios. Aquí en los Estados Unidos, cuando vine en 1990, aquí a Nueva York, yo soy del estado de Nueva York, fui el fundador de un grupo que se llama Jornada de Vida Cristiana. Fui dirigente de ese grupo. También di clases bíblicas en varias parroquias aquí en Nueva York, en Estados Unidos. Entonces, siempre me gustó, de toda una vida siempre me gustaron las cosas de Dios. Estar en coros, fui por mi parte aprendí un coro, de grupo, fui a varios, perdón, varios convivencias o retiros. Siempre me gusta estar envuelto en esas cosas. Más o menos hace unos 6, yo hacía debates por escrito en Facebook, hasta que un día alguien me propuso, pues, ¿por qué no hacerlo en YouTube? No me gustaba la idea de salir en vivo en YouTube, me daba como pena. Así yo, bueno, vamos a intentarlo. Hasta que una vez pues lo intenté, hice un debate en vivo en YouTube, y de ahí para adelante pues me gustó, y consideré que los debates en YouTube son más, ¿cómo se llama? Por decirlo así, bueno, desde mi perspectiva, más eficaces que un debate por escrito, porque los debates en YouTube, pues el video está ahí, está grabado, la gente puede ingresar y ver en cualquier momento. Y me pareció una gran oportunidad a través de los debates, mostrar la doctrina católica. Siempre que yo hago debate, digo en los videos, yo no debato para convencer a mi oponente, sino para enseñar a mis hermanos católicos a conocer y defender su fe. De manera que vi los debates como una forma de hacer apologética. No es la única, hay muchísimas, pero es una de tantas, de hacerle ver al católico que estamos en la verdadera iglesia, saber cómo defender su fe cuando se topan con un protestante en la calle, cuando les cuestionan su doctrina católica, cómo deben responderle, cómo deben hacerlo, qué palabras deben usar, qué documentos deben usar. Entonces me pareció una idea muy oportuna, pues, hacer apologética a través de los debates, aunque no es la única, también he hecho videos de predicación, hermano.
Sí, bueno, sobre la apologética cristiana católica, a veces tendrá sus enemigos también, hay personas que no están como de Sus acuerdo. detractores. Sí, entonces, pero también hay personas pues que les gusta bastante escuchar estos debates. Gracias a estos debates, gracias a la apologética, pues hemos visto que muchos protestantes, pastores, etcétera, han regresado al catolicismo. Tenemos también el famoso caso del youtuber Santiago Alarcón, que recién pues regresó al catolicismo. Y bueno, y actualmente hemos visto pues que ha tenido entrevistas con algunos personajes reconocidos dentro de la Iglesia Católica, especialmente en YouTube, y él también está empezando a hacer como un tipo de debates, ¿no? No sé si fue ayer, que fue la transmisión, pero yo lo estaba mirando, el debate con el pastor Gutiérrez, y estaba hablando un poquito sobre algunos fundamentos de la Iglesia Católica, hablando sobre la tradición o la sola escritura. Yo quería Ujú. preguntarle a usted, ¿no? La Iglesia Católica, sus fundamentos bíblicos, perdón, su doctrina está fundamentada en la Biblia o en la tradición, o cómo sería, que nos explique un poco eso. Ok, la doctrina de la Iglesia Católica está fundamentada en la Biblia, en la tradición y en el magisterio de la Iglesia. Los católicos no somos solo escritura. Por ejemplo, yo, ahora que estás hablando del Señor convertido al catolicismo, Alarcón, te voy a decir mi humilde opinión. Yo no estoy de acuerdo que ninguna persona que se haya convertido al catolicismo, a la Iglesia Católica, haga debates. No estoy de acuerdo. Por lo menos desde el principio tiene que conocer la doctrina católica primero y después hacer debates, porque si no, yo entiendo pues la euforia, la felicidad que tiene una persona de estar en la iglesia de Cristo, el querer defenderla, todo eso es comprensible, pero uno no puede defender algo que uno no conoce, algo que uno desconoce. Entonces es importante conocer la doctrina católica. El señor Alarcón es una persona muy inteligente, estuvo en el protestantismo, tiene su canal, pero él sabe poco de la doctrina católica. Entonces no me parece correcto que él haya tenido este debate. Más adelante sí, estoy de acuerdo que él debata, pero por lo menos por ahora no. Por ahora debería estudiar un poquito la doctrina católica. Entonces, las fuentes de la revelación son tres: las Sagradas Escrituras, la Sagrada Tradición y el Sagrado Magisterio. La misma Iglesia Católica enseña que ella no saca todo lo que cree y enseña de las Escrituras, porque Dios no podemos encasillarlo en un libro. Ciertamente la Biblia es revelación divina, es palabra de Dios, pero no solamente Dios se revela a través de las escrituras, sino a través del magisterio de la iglesia. Como dice en la carta de Timoteo, la iglesia es baluarte y columna de la verdad. ¿Y qué es lo que dijo Jesucristo a los apóstoles? El Espíritu Santo los guiará a toda verdad. Tengo mucho que decirles, pero en este momento sería demasiado. El Espíritu Santo que yo voy a enviar en nombre de mi Padre les guiará a toda verdad. Y así es como nosotros debemos de creer que lo que la iglesia nos enseña, sobre todo en el magisterio infalible, es palabra de Dios, no solamente la Biblia, sino lo que el magisterio enseña. Así que la palabra de Dios no está confinada a un libro, ¿verdad? Sino que las tres fuentes de la revelación divina son las Sagradas Escrituras, la Sagrada Tradición y el Sagrado Magisterio de la Iglesia. Entonces, lo que acaba de usted decir es bastante considerable. O sea, una persona que recién empieza pues a conocer a la Iglesia Católica, prácticamente por más conocimientos que tenga de la Biblia, empieza desde cero. Entonces, como usted acaba de decir, también es un poquito arriesgado ponerse como a debatir, ¿sí? contra los hermanos evangélicos, Es porque muy arriesgado. muy, muy arriesgado. Te voy a Aunque decir algo, perdona que te interrumpa. Por cierto, hace un rato tuve una pequeña controversia con unos hermanos míos católicos, que ellos dijeron algo que yo los corregí. Ellos dijeron: Max, todo lo que la Iglesia Católica enseña está en la Biblia, todas las doctrinas. Yo le dije: eso no es verdad, no es verdad. Te voy a decir por qué eso no es verdad. Porque si nosotros decimos eso, estamos cayendo implícitamente en el protestantismo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dicen los protestantes? Si una doctrina no está en la Biblia, es falsa. Entonces, no todo lo que la Iglesia Católica enseña está en la Biblia. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. El canon bíblico de 73 libros fue definido como dogma de fe en el Concilio de Trento. Es un dogma de fe, es doctrina de la Iglesia Católica. Ese dogma de fe no está en la Biblia. Pero el hecho de que no esté en la Biblia no significa que no sea verdad, porque los católicos no creemos que solamente lo que está escrito en la Biblia es verdad, creemos que lo que la iglesia enseña es verdad. Entonces, aquí vemos una doctrina de la iglesia católica como la definición del dogma de fe,
que lo fue definido en el Concilio de Trento del año 1545 a 1563. Durante estos 18 años, la Iglesia definió como dogma de fe que cada uno de los 73 libros que componen la Biblia son todos y cada uno inspirados por Dios, y todo católico debe creerlo bajo pena de excomunión si no lo cree. Es una doctrina. Ahora, la Biblia, los 73, hay un libro en la Biblia que defina el canon, hay un libro en la Biblia que diga, esta es la lista de los libros que cada uno debe creer. La formación del canon bíblico no está en la Biblia. La formación del canon bíblico lo hizo la Santa Iglesia Católica en el año 382, definido como dogma de fe en el Concilio de Trento. Entonces, ¿es doctrina? ¿Esta doctrina está en la Biblia? No. ¿Significa que porque no está en la Biblia la definición del canon, entonces no hay que creerlo? No, hay que creerlo, aunque no esté en la Biblia, porque no solamente la Biblia es palabra de Dios, sino lo que el Sagrado Magisterio, bajo inspiración del Espíritu Santo, nos propone creer es palabra de Dios también, hermano. Sí, me gustaría mencionar algún otro ejemplo, porque es verdad lo que usted dice, los evangélicos dicen, si no es bíblico, no existe, si no es bíblico, no es real. Es sobre la muerte de Jesucristo, que fue a los 33 años, según lo que dice la historia y la tradición. Yo creo que está en armonía que muchos católicos lo aceptan, que Jesús murió a los 33 años, y muchos pastores evangélicos también aceptan que Jesús murió a los 33 años. Ahora, yo le pregunto a un pastor evangélico que me diga en qué capítulo y versículo dice que Jesús murió a los 33 años, No dice. ya, entonces no lo dice. Entonces vemos que Sí, no todo está en la Biblia, claramente. exactamente. Y, Igualmente, y el martirio de los apóstoles tampoco está en la Biblia. Por ejemplo, San Pedro fue crucificado boca abajo porque él dijo que él no era digno de morir como murió su Señor. San Pablo fue decapitado en la mismísima Roma. ¿Eso está en la Biblia? No. ¿Significa que porque no está en la Biblia no es bíblico? O sea, la gente tiene que entender una cosa. Cuando decimos eso es bíblico, eso no quiere decir que esté escrito en la Biblia tal cual. Hay que tener mucho cuidado con eso. Algo bíblico significa algo asociado o relacionado con la Biblia. Por ejemplo, la muerte de San Pablo decapitado en la mismísima Roma hacia el año 67 después de Cristo. ¿Está eso escrito en la Biblia? No. ¿Es bíblico? Sí. Pero un momento, ¿cómo puede ser bíblico si no está escrito en la Biblia? La respuesta. Algo, cuando se le dice que algo es bíblico no porque esté escrito tal cual en la Biblia. Pablo fue decapitado, capítulo 1 de Corintios. No, no, no. Es bíblico porque se está hablando de un personaje que se asocia con la Biblia. Eso es algo bíblico, se asocia. Entonces, ¿la muerte de San Pablo es bíblica? Sí. ¿Bíblica porque está escrito que él fue decapitado? No. Es bíblica porque se asocia con la Biblia, con un personaje que sí está escrito en la Biblia. Algo antibíblico no es algo que no está escrito en la Biblia. Oh, San Pablo fue decapitado. Eso es antibíblico porque no está escrito en la Biblia. Mentiras. Algo antibíblico es algo que contradice lo que está escrito en la Biblia, no algo que no está escrito. Y aquí, hermano Santiago, los protestantes se confunden porque ellos creen en la Trinidad. Ellos dicen la Santísima Trinidad, la Trinidad. Pero un momento, la palabra Trinidad no está en la Biblia. Entonces, ¿quiere decir que es antibíblico usar esa palabra? No, pero no está en la Biblia. Algo antibíblico no es algo que no está escrito, sino algo que contradice la palabra de Dios. Sucede con la palabra también purgatorio. La palabra purgatorio no se encuentra en la Biblia, pero la Biblia implícitamente. Pero es bíblico, porque se Correcto. asocia con una verdad y que está escrita en la palabra de Dios, hermano. Así es. Exacto. Gracias por esa explicación. Y yo creo que así, para empezar un debate con un evangélico, yo creo que hay que dejar bien claro eso, porque ellos siempre dicen, Así muestra es. el capítulo y el versículo. Y ellos quieren que nosotros nos dirijamos al dogma de la sola escritura para defender nuestra fe. Exactamente. Hermano, si me permite, tú eres un ejemplo. La asunción de María al cielo, ¿está escrito en la Biblia? La Biblia dice, María subió al cielo en cuerpo y alma. No está escrito en la Biblia. La asunción de María no está en la Biblia. Ahora, porque no está escrito en la Biblia la asunción de María, ¿significa que no es verdad? No, es verdad. Es verdad que María ha subido al cielo. Es que la asunción de María no está escrita en la Biblia ni tiene que estarlo para que sea verdad, porque los católicos no creemos que algo tiene que estar necesariamente escrito en la Biblia para que sea verdad, porque creemos que no solamente la Biblia es palabra de Dios, la sagrada tradición y el sagrado magisterio es palabra de Dios, de manera que lo que no está escrito en la Biblia está en la tradición y lo que no está en la tradición está en el magisterio de la iglesia, de manera que la asunción de María al cielo es bíblica no porque esté escrito en la Biblia, porque no está escrito tal cual. Es bíblica porque se asocia con la Santísima Virgen María. Y creemos que es verdad que María subió al cielo no porque la Biblia lo diga, no,
sino porque la iglesia lo dice. Pero es que las palabras de la iglesia tienen peso, al igual que la Biblia, sí, tienen peso, porque la Biblia, la iglesia es baluarte y columna de la verdad. Y lo que el magisterio de la iglesia nos lo dice es verdad y está en el mismo nivel que la Biblia. ¿Por qué está en el mismo nivel que la Biblia? Porque fue revelada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solamente revela a través de las Escrituras, hermano Santiago, a través del sagrado magisterio de la Iglesia Católica nos revela sus verdades, de manera que el hecho de que la Asunción de María no está en el cielo no significa que no sea verdad, es verdad. ¿Por qué? Porque lo dice la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, a la cual se le confió el depósito de la fe, contenido tanto en las Sagradas Escrituras como en la Sagrada Tradición y en el magisterio de la iglesia. Y eso ahora para empezar a hablar también del tema de la tradición, porque uno va leyendo las Sagradas Escrituras y se da cuenta que la doctrina de la sola Escritura no es bíblica. Más bien cuando uno va estudiando bien el Nuevo Testamento, se da cuenta que todo pues hace alusión de que la iglesia primitiva era una iglesia apostólica, más no una iglesia de sola Escritura, porque si entendemos que el Nuevo Testamento no existía, entonces claramente entendemos que la iglesia primitiva era apostólica. Yo le quería hacer esa pregunta hablando un poquito de la tradición de la iglesia, ¿no? También de la Didache y entre otros escritos de la patrística, la iglesia primitiva se parece más a la iglesia evangélica protestante o a la iglesia católica. Sí, aclaración. No existe ninguna iglesia evangélica. Eso no existe. Existen sectas evangélicas, porque tienen diferentes doctrinas. La palabra iglesia, hermano Santiago, solamente debe ser usada para la iglesia católica. Solamente los católicos no somos iglesia. Solamente los católicos. Los protestantes no son iglesia, son sectas. Ahora bien, eh, la Biblia misma fue escrita en base a una tradición. Por ejemplo, cuando Jesús muere en el año 33, los primeros libros de la Biblia, que por cierto, el primer libro del Nuevo Testamento que fue escrito fue la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses escrita hasta el año 50. San Pablo escribe su carta, el primer libro del Nuevo Testamento será escrito, la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, escrita más o menos 17 años después de la muerte de Cristo. Todo lo que San Pablo sabía sobre Jesucristo, porque nunca lo conoció en persona, lo supo, lo sabía a través de una tradición, lo que los apóstoles contaban a sus discípulos y todos sus discípulos. Y esta tradición era palabra de Dios oral, que fue puesta por escrita en la palabra de San Pablo. Entonces, aquí se demuestra de que la tradición apostólica es palabra de Dios, porque lo que San Pablo puso por escrito, que es palabra de Dios, antes de que él lo pusiera por escrito, ya existía estas verdades que habían sido transmitidas por 17 años, desde el año 33 que murió Cristo hasta el año 50 cuando San Pablo escribió su primera carta. Entre esos 17, perdón, 17 años estuvo la palabra de Dios siendo transmitida oralmente hasta que fue por escrito por San Pablo y por los demás autores del Nuevo Testamento, de manera que las sectas evangélicas, no la iglesia evangélica, las sectas evangélicas no tienen la razón en esto. La sola escritura es la falsa creencia protestante o sectaria de que la Biblia es la única regla de fe. Ahora yo le pregunto a los protestantes, si usted dice que la Biblia es la única regla de fe o la única fuente de revelación, usted me tiene que decir en qué libro, capítulo y versículo de la Biblia dice que ella es la única fuente de fe, doctrina y conducta. Y si usted me demuestra eso, dejo de ser católico, me hago protestante, me hago sectario. Pero los protestantes, ya que afirman que la Biblia es la única fuente de revelación, se supone que una doctrina tan importante que defienden ellos debería de estar escrita en la mismísima Biblia para uno creerla. Pero no está escrita eso, hermano. Esa es una interpretación personal de ellos. Es más, los protestantes, hermano, es Santiago, y los hermanos que nos están viendo, ellos en la práctica tampoco creen en la sola escritura. ¿Sabe por qué? Quiero que se lo demuestre. Por ejemplo, ellos dicen que la Biblia tiene 66 libros. Ellos enseñan eso como una verdad, como una doctrina. Ahora yo les pregunto, ¿en qué parte de la Biblia está esa doctrina? ¿En qué parte de la Biblia dice que la Biblia debe contener únicamente 66 libros? En ninguna parte. Quiere decir que ellos están creyendo, enseñando como una doctrina, inculcando y enseñando algo como una doctrina que no está escrito en la Biblia. Entonces quiere decir que ellos también tienen dogmas que no están en la Biblia. Entonces no se supone que ellos son sobre la escritura. Entonces no lo son. Y esta va a ser la última pregunta, hermanito. Háblanos un poco sobre el canon bíblico.
¿Por qué los católicos tenemos más libros que los protestantes? ¿Cuál es la razón real? Sí, hermano, aclaración. em, Sobre este tema, muy importante que me haya hecho la pregunta. El canon de las escrituras fue fijado en el año 382 en el Sínodo Romano con el Papa San Damaso. Ahora bien, antes del año 382 no existía la Biblia, punto, no existía la Biblia. Ahora, los libros que actualmente componen la Biblia sí existían, eso sí es verdad, pero no había un canon. Cuando digo que no había un canon, me refiero a que no había una lista oficial de libros que se consideraran como inspirados oficialmente por la Iglesia. Muchos de los actuales libros del Nuevo Testamento, algunos eran aceptados y otros eran rechazados. Muchos cristianos de la iglesia primitiva, hermano Santiago, rechazaban el Apocalipsis de San Juan. Otros rechazaban la segunda carta de San Pedro. Otros rechazaban la segunda y tercera epístola de San Juan. Y los padres de la iglesia tenían sus propias listas de los libros que ellos creían inspirados. No había unanimidad o un consenso general entre los padres de la iglesia y los cristianos de la iglesia primitiva sobre cuáles libros debían ser considerados inspirados y cuáles no. Fue hasta el año 382 que hubo una unificación y la Iglesia Católica, la Santa Iglesia Católica fundada por nuestro Señor Jesucristo en el Sínodo de Roma, por el Papa San Damaso, definió y determinó que los libros inspirados eran exactamente 73. Esto fue ratificado en el Sínodo de Hipona en el año 393 y en el Tercer Concilio de Cartago en el año 393, 97, perdón, y después en el Cuarto Concilio de Cartago en el año 497, 419 después de Cristo y declarado finalmente dogma de fe en el Concilio de Trento, del año 1545 al año 1563. Fue definido dogmáticamente en el Concilio de Trento, pero antes de que fuera definido como dogma de fe, ya la Iglesia Católica había establecido en 4 sínodos regionales, cuáles había definido cuál era la lista oficial de los libros inspirados por Dios. ¿Qué pasa? En el año 1569, el protestante Casiodoro de Reina, que fue un monje católico que se separó de la Iglesia Católica, se hizo protestante, se hizo sectario, él hizo la primer Biblia protestante en español, la Biblia del Oso, en el año 1569. Ahora, desde el año 1569 hasta el año 1827, por 258 años, todas las Biblias protestantes tenían los mismos 73 libros que tenía la Biblia católica, hasta que ¿cómo se llama? Las sociedades bíblicas de Inglaterra decidieron quitarle los 7 libros deuterocanónicos a la Biblia por presiones de grupos metodistas, las cuales financiaban las sociedades bíblicas de Inglaterra, a las cuales les dijeron que no, si no sacaban estos libros no iban a seguir financiando pues la publicación de Biblias. Entonces las sociedades bíblicas, por presión de sectores sectarios, sacaron los 7 libros deuterocanónicos, de manera que desde el año 1800 no, desde el año 1827 hasta el día de hoy, hasta el año 2023, todas las Biblias protestantes tienen 66 libros, de manera que fueron ellos los que le quitaron libros a la Biblia y no nosotros los que se los agregamos. Muchísimas gracias, hermano. Cuando usted habló un poco de los padres de la iglesia, me surgió también así otra duda, porque usted hablando, por ejemplo, que hay algunos padres que aceptaban tales libros, otros no. Un ejemplo fue San Jerónimo, ¿ya? ¿Por qué es importante que nosotros los católicos estudiemos a los padres de la iglesia? Es importante porque es importante. ¿Quiénes eran los padres de la iglesia? Los padres de la iglesia fueron escritores cristianos, obispos en su mayoría, que vivieron entre los siglos I y VIII y cuyo conjunto de doctrina es testimonio de fe y de ortodoxia en el cristianismo posapostólico. ¿Por qué es importante estudiar los escritos de los padres de la iglesia? Porque los escritos de ellos muestran qué era lo que los cristianos de la iglesia primitiva creían, hermano Santiago. Muestran cómo fueron los inicios de la iglesia, cómo la iglesia tuvo que luchar contra muchas herejías. O sea, las herejías eran doctrinas falsas doctrinas que atacaban las verdades de la fe. Eso es una herejía. Y los primeros padres de la iglesia como San Ireneo de Lyon, San Policarpo, San Agustino Mártir, San Atanasio de Alejandría, San Hipólito de Roma, el mismo Orígenes, Tertuliano, San Cipriano de Cartago, Rufino de Aquilea, muchísimos Epifanio de Salamina, San Epifanio de Salamina, muchos de ellos tuvieron que luchar contra estas falsas doctrinas y ellos sentaron las bases de la teología cristiana. De manera que cuando leemos los padres de la iglesia estamos leyendo a los primeros líderes de la iglesia cómo la doctrina cristiana católica fue desarrollándose en todos los diferentes sectores del Imperio Romano y cómo tuvo que combatir esas falsas creencias de los primeros siglos. Y podemos ver en ellos pues la lucha del cristianismo
la lucha de la iglesia, que en nombre de Jesucristo tuvo que llevar el evangelio a todas las partes del Imperio Romano. Así que por eso es tan importante, porque muchos de esos padres de la iglesia, querido hermano Santiago, eran discípulos de los apóstoles, y algunos de ellos eran inclusive discípulos directos de los apóstoles, como en el caso de San Ignacio de Antioquía o San Policarpo de Esmirna, que fueron discípulos de San Pedro y de San Juan, y en el caso de San Clemente Romano, que fue el cuarto papa de la Iglesia Católica, elegido entre los años 88 y 93 más o menos, 97, y fue elegido obispo por el mismísimo San Pedro. No fue elegido su sucesor, no, sino obispo por el mismísimo San Pedro. Eso nos lo cuenta Tertuliano en sus cartas contra las herejías. Nos cuenta que fue el cuarto papa de la Iglesia Católica, San Clemente Romano, que por cierto escribió una carta a los Corintios, fue el cuarto obispo de Roma, el cuarto papa de la Iglesia Católica. Por eso es tan importantes los escritos de los padres de la Iglesia, porque nos muestra la ortodoxia, la doctrina de la Santa Iglesia Católica, y nos muestran también que los primeros padres de la Iglesia eran católicos, no eran sectarios, no eran protestantes, porque el colmo del descaro sectario es que se quieren atribuir los padres de la iglesia diciendo que eran protestantes, cuando los protestantes ni siquiera existían, fueron fundados en 1517 por Martín Lutero, todas estas sectas sectarias, y es el colmo del descaro que se quieran ellos hacer pasar por la iglesia de Cristo y decir que los padres de la iglesia no eran católicos cuando toda la doctrina de los padres de la iglesia eran 100% católica, no era sectaria protestante. Adelante, hermano. Sí, en resumen, la iglesia primitiva del primero o segundo siglo, porque son lo más cercano pues del momento que el Señor pues Uh-huh. otorgó la sucesión apostólica, eran católicos. Todas las creencias de la iglesia primitiva eran católicas, desde el purgatorio, Definitivamente. la veneración a la Virgen María. La Sagrada Eucaristía, el bautismo de niños, la intercesión de los santos, el purgatorio, la sucesión apostólica, el primado petrino, el sacerdocio ministerial, todos los padres de la iglesia enseñan una doctrina católica, 100% católica, todos ellos. Desde el primer padre de la iglesia, San Clemente Romano, desde el año 97 después de Cristo, hasta el último padre de la iglesia, San Isidoro de Sevilla, hacia el año 793, todos, más de 100 padres de la iglesia, estamos hablando de 8 siglos, hermano Santiago, todos eran padres de la iglesia, desde el primero hasta el último. Y siempre han existido herejías en contra de la autoridad de la iglesia, en contra de la sucesión apostólica, Así es, y bueno, especialmente pues los gnósticos, ¿no? Que eran, como por decir así, los primeros protestantes, incluso en relación, parecido un poco a los evangélicos, los gnósticos, como hemos dicho, no creían, ¿no? En el tema de la austeridad de la iglesia, no creían, como acabamos de decir, de la tradición apostólica, sino que más bien ellos, de cierta forma, creían también en una manera de sola escritura, al creer solamente en la libre interpretación, porque cuando hablamos de sola escritura hablamos de libre interpretación. Y solamente la Iglesia Católica, por el tema de la tradición apostólica, conoce la verdadera y única interpretación de las Sagradas. correcto. Así es, hermano Santiago, así como lo has dicho, perfecto, lo has dicho perfecto. Muchísimas gracias, hermano Max, por ese tiempo, por haber aceptado esta entrevista. Realmente es de mucha importancia todo lo que nos ha dicho, nos ha enseñado. Y bueno, me gustaría pues también a las personas que nos están mirando pues que compartan esta información, se suscriban al canal El Reino de María, estamos también recién empezando, tenemos algunas entrevistas, también tenemos algunos invitados y nos dedicamos especialmente pues a defender los dogmas marianos, la dignidad Amén. de la Santísima Virgen María. En este caso pues hemos tenido invitado al hermano Max, perdón, Calvo, y también les invito a que sigan pues al canal Huella Católica. Gracias, hermanito. No sé si desea decir algo. Sí, hermano, yo quiero aprovechar para también invitar a los hermanos que te suscriban a este canal. Por favor, apoyemos al hermano Santiago, el hermano Santiago es un apologista y a través de su canal está enseñando la doctrina católica, y por favor, queridos hermanos católicos, estudien apologética. Hay personas que no les gusta la apologética, esos no son verdaderos católicos. El Concilio Vaticano II, a través del documento Lumen Gentium, nos manda que todo católico tiene el deber de dar razón de su fe, dar razón de su fe. ¿Qué significa dar razón de su fe? Defender lo que uno cree que es verdad. ¿Y qué es lo que nosotros creemos que es verdad? Lo que la Santa Iglesia Católica fundada por Cristo nos enseña. Es nuestro deber, porque cuando recibimos el sacramento de la confirmación nos convertimos en apóstoles, en enviados. Somos enviados por Cristo a enseñar su palabra, lo que el Señor nos enseña a través de su Santa Iglesia. Tenemos el deber moral de transmitir lo que hemos aprendido.
todo católico bautizado tiene el deber y la obligación sagrada ante Dios de defender su fe, sus convicciones. Así que, hermanos católicos, defiendan la fe, estudien apologética, hablen con sus sacerdotes en su parroquia, pídanle, por favor, nombren a alguien, sea el mismo sacerdote, un diácono, un ministro de la Eucaristía, alguien que esté preparado para que dé clases de apologética, porque estamos perdiendo terreno. La gente se está yendo a las sectas por ignorancia, católico ignorante, futuro protestante. Estudien la palabra de Dios. Si no entienden algo de la Biblia, consulte con su sacerdote, con un apologista católico. Hay páginas católicas, compren libros católicos e instruyanse, queridos hermanos. Vayan a la Santa Misa y sobre todo, lo más importante es una apologética este, integral, o sea, la espiritualidad que dio hermano Santiago tiene que ir unida a la apologética. No vale una persona que diga que es espiritual, pero que no sabe nada de la iglesia. Como tampoco vale nada una persona que sabe mucho de la iglesia, pero no es una persona espiritual. Las dos cosas tienen que ir unidas y complementarse la una a la otra. La espiritualidad y la apologética unidas. Y por favor, apoyemos a este canal Reino de María, apoyemos al hermano Santiago, que tiene este ministerio de evangelización. Denle like a todos sus videos y oremos por él para que este canal siga adelante. Muchísimas gracias, querido hermano Santiago. Ha sido un honor y un gusto que me hayas invitado a esta entrevista y tú sabes que tienes todo mi apoyo. Yo en privado te lo dije, cualquier ayuda que tú necesites, con cualquier tema de apologética, puedes contar con mi humilde colaboración. Gracias. Y gracias también por todo lo que nos acaba de decir, por sus consejos. Y bueno, bendiciones, ánimo, siga adelante. También ya estoy suscrito a su canal, le he dado me gusta mucho Amén. y siempre Gracias, estoy hermano. aquí comentando. Gracias a todos, pues esta ha sido pues la entrevista, el tema del día de hoy. Espero que les guste. Denle like y compartan. Muchísimas gracias.